Olis, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la última gran civilización del mundo antiguo. Pero antes estoy buscando algo en Google Maps que les quiero mostrar, pero no hace falta Google Maps, porque dicen que preguntando se llega a Roma. Así que acompáñenme y vamos a averiguar de qué se trata. Ok, acá quería llegar a la Plaza Italia de Córdoba, en pleno centro, a orillas de la Cañada. Una plaza que tiene algo que les quería mostrar, que es esa obra, un relieve del artista Marcelo Herr, que representa a la loba Luperca alimentando a Rómulo y Remo. Como sabemos, según la mitología romana, los hermanos Rómulo y Remo, para ser salvados, fueron arrojados en una cesta al río Tíber y fueron encontrados a orillas del Monte Palatino por la loba Luperca, donde luego de adultos Rómulo mata a Remo y funda Roma. Con la historia de Rómulo y Remo, Rómulo proclamándose el primer rey de Roma, comienza la etapa de las monarquías de Roma. Esta etapa de monarquía se extiende hasta la expulsión del rey Tarquino el Soberbio. Ahí viene por qué lo expulsaron. En ese momento se crea un senado permanente en la ciudad de Roma, por lo que se da comienzo a la etapa de república, que dura un par de siglos hasta que aparece un personaje muy particular de la historia de la antigua Roma, que es César, quien era un general que veía que teniendo un senado y un gobierno centralizado en Roma y un terreno tan amplio no se podía mantener todo bajo control, entonces se proclamó dictator perpetuus. Eso no le gustó a los miembros más conservadores del senado, así que decidieron matarlo. Pero eso es otra historia. A partir de la muerte de César, su hijo Octavio, junto con una aliada que conocemos por la historia que se llama Cleopatra, tienen un plan muy grande para lograr un imperio gigante y empieza el periodo imperial de la antigua Roma. Y yo que pensaba que no iba a llegar y que iba a necesitar un GPS, pero como les dije, preguntando se llega a Roma. Y saben que además todos los caminos conducen a Roma. ¿Saben por qué? Ahora les cuento. Los romanos eran grandes constructores de caminos. Esto que están viendo acá es la antigua Vía Apia. Fue construido por los Apios Claudios Caicos alrededor del siglo XII a.C. Y en su momento de mayor extensión conectaba Roma con Brindisi. 530 kilómetros más o menos, que para nuestro concepto actual de carreteras no parece una gran distancia, pero para la época fue revolucionario porque podía conectar ciudades distantes entre sí y esto unificaba el territorio y además mantenía las relaciones comerciales entre distintas ciudades. No solo fue revolucionario por lo conceptual, sino que además los romanos dejaron bien en claro que ellos eran grandes constructores. Sus caminos o sus vías o esta especie de carreteras estaban construidas con arena, gravilla y adoquines como los que utilizamos hoy actualmente. Fue así que los romanos pudieron desarrollar el sistema viario más sofisticado de la antigüedad y mantenían sus vías en muy buen estado. Por ejemplo, tenían cauces para el agua para que no se llenaran de lodo y pudieran ser transitables. Y esto de encauzar agua es un concepto bastante antiguo que, por ejemplo, los egipcios utilizaban para llevar agua de distintas zonas para el riego o agua para sus ciudades. Esto lo conocemos como acueductos. Y si bien el acueducto es un concepto muy antiguo, los romanos lo tomaron y lo llevaron a su máximo desarrollo en la antigüedad. Ellos eran grandes constructores de acueductos, como estamos viendo acá, porque no necesitaban estar muy cerca de la fuente natural de agua, sino que podían llevar agua a sus grandes ciudades. Una vez más, los romanos demuestran que no solo son buenos constructores, sino que además son excelentes ingenieros. Y todos estos desarrollos se volcaron a una de las artes mayores, que fue la que más se desarrolló en la antigua Roma. Estamos hablando, por supuesto, de la arquitectura. Los romanos heredaron su arquitectura de los etruscos y en menor medida de los griegos. A la arquitectura arquitrabada de los griegos, los romanos agregaron siempre el cañón y arco de medio punto heredado de los etruscos. Las características de la arquitectura de la antigua Roma son su funcionalidad, su grandiosidad monumental y su pragmatismo por sobre la belleza. Dentro de los tipos de arquitectura que podemos distinguir encontramos la arquitectura civil, la arquitectura religiosa y la arquitectura monumental. Dentro de la arquitectura civil, por ejemplo, podemos encontrar edificios públicos como las termas o las basílicas. Las basílicas eran aquellas edificaciones que estaban destinadas a lo administrativo, a la administración de la justicia, a reuniones sociales donde había encuentros y encuentros comerciales. Eran edificios muy importantes para la vida pública de Roma. Las termas, en cambio, eran lugares de encuentro más populares donde la gente podía ir a asearse, había baños públicos, eran lugares de reunión y sobre todo de esparcimiento.
Dentro de los edificios construidos para la diversión y el espectáculo podemos encontrar el circo, que era un tipo de construcción dedicada a las carreras, a algunas competiciones de tipo atléticas y también un sitio de encuentro para la sociedad romana. También podemos encontrar un tipo de arquitectura muy característica de los romanos y cuyo principal ejemplo se nos va a venir a la cabeza apenas lo mencioné. Estoy hablando del Coliseo, un tipo de anfiteatro. En realidad el Coliseo se llama Anfiteatro Flavio y fue inaugurado por Titus en el año 80 después de Cristo. El anfiteatro romano era un tipo de construcción circular ovalada, elevada hacia arriba, gracias al desarrollo arquitectónico que habían conseguido los romanos y que no dependía de un declive natural como pasaba con los antiguos griegos, y que tenía un sistema de graderíos desde donde se podía ver un espectáculo. Estos espectáculos eran luchas con fieras, enfrentamientos de gladiadores y cosas que hemos visto en algunas películas. Dentro del estilo arquitectónico romano podemos encontrar muchas similitudes con el griego, por ejemplo los órdenes arquitectónicos, que son los mismos que en la antigua Grecia, es decir, el dórico, el jónico y el corintio. Los explico con más detalle en el video de la antigua Grecia. Si no lo vieron todavía, lo pueden ver, lo pueden encontrar acá arriba en la tarjetita, y si no, link abajo en la descripción. A estos órdenes arquitectónicos los romanos incorporan dos, el toscano y el mixto. También había un desarrollo arquitectónico que era conmemorativo. ¿Qué quiere decir esto de que era conmemorativo? Cuando ganaban una batalla o conquistaban un nuevo territorio, o si querían demostrar la grandiosidad de sus emperadores, construían o un arco de triunfo o una columna como las que estamos viendo. Esto hace que el arte arquitectónico en la antigua Roma cobre un sentido más propagandístico, es decir, para poder mostrar el poder de los emperadores o el poder de la antigua Roma. Tengo una invitada que nos va a contar un poco más sobre de qué se trata esto. Estoy acá con mi amiga Betiana Cattaneo. Ella es profesora de historia y además es mi amiga, la Betty, y nos va a contar de qué se trata esto del arte propagandístico en la antigua Roma. Hola Betty, ¿cómo andás? Hola Ángelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, feliz de verte. Bueno, me alegro, yo también estoy muy contento de verte y me alegra que estés invitada en este nuevo video. Que esperemos que no sea el último, que sea solo el primero, el inicio de más videos juntos. Totalmente, es una puerta de inicio, un punto de partida. Me encanta, Betty. Bueno, Betty, la idea es que charlemos con vos, que sos profe de historia y que, bueno, justo nuestras áreas de trabajo se tocan en muchos lugares, ¿sí? La historia del arte o el arte de la cultura y la sociedad con la historia del arte en general. Y por ahí está bueno pensar un poquito qué pasaba con la antigua Roma, que tenía un arte que estaba caracterizado por, bueno, por realzar la imagen de algunos personajes o por conmemorar algunos momentos. Digo, la antigua Roma, los romanos tenían una fuerte personalidad, pero además de eso llegaron a conquistar toda la parte del Mediterráneo y Europa. Entonces, ¿qué relación hay entre la propaganda, la política, las fuerzas, los imperios y el arte? Primera aclaración o primera idea que surge cuando hablamos del arte, fundamentalmente siempre está vinculado como una expresión, ¿no? Como un modo de manifestar alguna cosmovisión, alguna concepción de idea, de mundo, etcétera, etcétera. Yo pensaba no referir tanto a eso, sino que pensemos al arte también como una herramienta de dominación. Durante la historia de la humanidad, insisto, el arte no solo ha sido un modo de expresión, sino que ha sido un modo, un ejercicio, una herramienta y un instrumento para la dominación y la conquista de pueblos, sociedades, culturas, etc. Si uno ve los monumentos de la ciudad de Roma, ¿sí? Son monumentos que tienen que ver con una fuerte simbología política, en relación a ¿qué? A manifestar el poderío de Roma como centro de poder, manifestar el poderío del supremo, que es el emperador, ¿sí? Y eso simbólicamente tiene una impronta muy fuerte. ¿Por qué? Porque esas mismas
monumentos, esas mismas edificaciones, los arcos de triunfo, las columnas, etcétera, etcétera, son también realizadas en otras ciudades que fueron conquistadas por los romanos. ¿Sí? Hay algo muy interesante en relación al uso, ¿no? del urbano. ¿Por qué? Porque el ideal del romano, cuando hablamos de la sociedad romana, digamos, estamos hablando de una sociedad en la cual el ciudadano va a ser el centro, ¿no? El centro de lo político, el centro de lo cultural, es decir, el sujeto está fuertemente vinculado a la civis. ¿Qué es la civis? Bueno, es ciudad en latín, ¿no? Y para seguir haciendo como una asociación de palabras, ciudadano, ciudad, civis, civilización, ¿no? Lo civilizado está ¿en dónde? Está en el mundo urbano. Y en el mundo urbano, ¿quién es habitado por quiénes? Por los ciudadanos. ¿Qué mejor que acceder a esa ciudadanía romana para, de alguna manera, bueno, pertenecer a esa idea de lo civilizado, ¿no? Decimos que, bueno, que hay algo interesante allí, interesante en relación a qué me refiero, a qué podemos analizar como algo nuevo, si se quiere, en relación al uso del arte como al servicio de la dominación cultural, de la dominación política, y cómo los romanos han sabido, digamos, hacer esto, de la política un espectáculo, y que efectivamente, digamos, fue uno de los primeros momentos en los que se pone de manifiesto, se pone en práctica, es justamente con Roma y con el esplendor de su imperio, ¿sí? Entonces, el arte, no solamente como una expresión, ¿sí? No solamente como un espacio de rebeldía, que generalmente está bueno, es súper interesante pensarlo, pero también el arte tiene su contracara, digamos, como un elemento de dominación, de sometimiento y de unificación cultural, de un pueblo hacia otro, de una nación hacia otra, de un imperio hacia otra, de una cultura hacia otra. Esa idea es fundamental porque nos va a ayudar a entender muchísimos otros periodos de la historia que se vienen y que podemos seguir charlando en otro momento. Muchas gracias, Betty. Me alegra mucho de que hayas participado de este video. Me encanta tenerte acá y por supuesto voy a contar con vos para la próxima. Dale, acá estamos al servicio. Entonces, como dice la Betty, si pensamos en el arte como un elemento de dominación, podemos atender a otros detalles, como por ejemplo esta estatua de Augusto. ¿No notan algo raro? Bueno, esta escultura está basada en el Doríforo de Polícleto, es decir, el escultor famoso de la antigua Grecia que les había comentado, y es una representación idealista. La escultura en la antigua Roma es prácticamente heredera de la escultura griega, porque ya los etruscos habían observado a los griegos y copiaron todo el desarrollo evolutivo de su escultura. Algo que podemos destacar de la escultura romana es que siempre convivieron dos corrientes y que se desarrollaron más o menos de acuerdo a cada periodo de la historia de la antigua Roma. Estos son una escultura que es realista y popular y una escultura que es más de corte aristocrática y idealizada, como la imagen que vimos anteriormente. De hecho, podemos ver la evolución del retrato en la escultura y notar un progreso, sobre todo si observamos la confección de la barba, la confección de los ojos y de los peinados en las esculturas femeninas. La pintura en la antigua Roma es heredera de la pintura griega. Sabemos que de la pintura griega no tenemos ejemplares que sobrevivan, pero en algo de esto tienen que ver los romanos. Los antiguos romanos robaron y tomaron las pinturas de los templos griegos y las expusieron en sus propios espacios. Como es característico en el arte de los antiguos romanos, la pintura tenía un fin práctico y era decorativa. Los romanos pudieron desarrollar la técnica del fresco y la pintura sobre madera. La paleta de colores en las pinturas de la antigua Roma es bastante básica, siempre con colores amarillo, blanco, naranja y rojo, aunque también incorporaban un poco el azul, el violeta, pero en general esos eran los colores que utilizaban.
Además de toda esta herencia artística, podemos ver que Roma fue muy influyente para la cultura de Occidente. Por ejemplo, somos herederos del derecho romano, que todavía se estudia en algunas facultades y que incluso es la base del derecho que utilizamos actualmente. Estoy seguro que si buscas algo de la antigua Roma conoces, por una peli, por una serie o por algo que viste cerca. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganle like, compartan, suscríbanse y comenten abajo cuál fue la parte que más les gustó o qué es lo que conocían de Roma, porque seguro que algo conocían. Y nos vemos en el próximo video, que supongo que va a ser de la Edad Media.